Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ruido Rosa. Este es el primer programa del 2025 y estoy súper contenta. Siempre he dicho de la importancia de tener mujeres top, esas mujeres que admiras y que son como la guía en tu vida. Y hoy tengo la enorme fortuna de que nos acompañe Carmenza Mosquera en este primer programa. ¿Cómo estás, Carmenza? Gracias, princesa, emocionadísima. 2025, Happy New Year para todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás, princesa? Carmenza. Odontóloga colombiana, mentora, escritora, podcastera, pero siempre hago la misma pregunta a mis invitados. En tres palabras, ¿cómo defines lo que haces? Llamado, propósito, determinada. Me encanta. Ya encargué tu libro que hay en ¿Viste? el centro de tu corazón. Me encanta. Hablas mucho de sanar las heridas de la infancia. Si alguien no hace esta introspección, no puede lograr el éxito, no puede lograr la realización. Claro que puede lograr la realización, pero ¿a dónde la va a llevar esa realización? Es la pregunta. Cuando nosotros tenemos una cantidad de heridas en nuestro corazón, llámese heridas de infancia, inclusive en nuestra adolescencia, podemos llegar a colocar barreras en nosotros porque creamos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, una barrera muy grande y es llamada miedo. Y ese miedo crea resistencia. Entonces me agarro a colocar curitas y voy persiguiendo un éxito y voy persiguiendo un deseo de aprobación y voy persiguiendo un deseo de mírenme, que estoy muy bien, que yo soy la mejor, que lo que yo mejor puedo hacer cuando me vine de un país o me salí de mi ciudad o me salí de mi casa y empiezo a perseguir el éxito. Y puedo llegar al éxito perdiendo un matrimonio, puedo llegar al éxito perdiendo unos hijos, puedo llegar al éxito perdiendo mi cuerpo, perdiéndome a mí misma. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Perseguí tanto el éxito, fui una mujer tan determinada para el éxito, porque cuando era pequeña lo primero que me dijeron es, haz una carrera, cásate mamadita con el que más billete tenga en tu pueblo Sí, para sí, que tengas que vivir bien, ¿sí? Y no tengas que pasar por lo que nosotros pasamos. Y definitivamente persíguelo porque tú eres una mujer valiente y esforzada. Y entonces las mujeres valientes, esforzadas, ¿cómo le dicen en tu país? ¿Cómo le dicen a una mujer así que es echadas valiente? para adelante, sí. Adelante. En mi país, Colombia, decimos que yo sé que en México quizás no es una palabra muy bonita, pero decimos berraca. Berraca es una mujer echada para adelante, fuerte, que nada se le pone por delante. Entonces, así nos dicen a nosotros, usted es una mujer echada para adelante, hágale, mijita, que usted puede con todo. Y empezamos a ignorar esas heridas de la infancia. Al ignorar esas heridas de la infancia, en algún momento, esto va a ser un estallido en algún momento, porque las heridas cuando se curan por encimita, por debajo se te están pudriendo y eso va a llegar a tu sangre, a lo más íntimo y hay una infección que contamina y contamina donde tu alma. Entonces, definitivamente, si puedes llegar al éxito, vas a pagar el precio. Eh, Sé que tú tuviste pues una infancia dura. ¿Cómo logras el perdón? Ay, esa es una pregunta hermosa. Justamente anoche estaba con mi esposo viendo una película en Netflix y hablaban acerca del perdón. Y Mm, es que cuando llegamos a una etapa de nuestra vida que logramos entender que hay algo que no está calando, hay algo que por más de que yo intento, por más de que yo hago, no logro llenar un vacío en mi corazón. O sea, hay vacíos que no se logran llenar. Los llenamos buscando quizás una religión, los llenamos buscando quizás esa éxtasis máximo de la espiritualidad, pero dentro de nosotros hay cosas que hay que trabajar a nivel de nuestra alma. Y en el alma están las emociones, los pensamientos, la voluntad, el libre albedrío, la conciencia. Y cuando yo no trabajo eso a profundidad, el perdón queda por encimita. ¿Sí? Entonces, eso me pasó a mí. Empecé a trabajar el perdón, pero lo trabajaba de dientes para afuera, porque era algo que la religión me ujú. trataba de imponer, o yo pensaba que, hombre, si yo no perdono, como dice la palabra de Dios, que tenemos que perdonar para ser perdonados, y yo quería ser perdonada, yo quería ser aceptada, yo quería ser aprobada, pero realmente no lograba entender cuál era mi esencia misma. Cuando yo logro entender que ese perdón le estaba haciendo daño a mí, a Carmenza,
Y al hacerme daño a mí, al contaminarme a mí, al tener una raíz de amargura dentro de mi corazón, estaba contaminando absolutamente a todo el mundo, al punto de desarrollar una fibromialgia por 14 años. Y era Wow. una fibromialgia emocional, te lo digo. Yo conocía mi parte física, yo conocía todo absolutamente de qué era lo que me estaba causando, tomaba muchas medicinas, pero nada funcionaba. Entonces me iba tras otras fuentes que fueran menos invasivas, porque yo quería tapar esa falta de perdón, pero nada lograba llenar eso. Y entonces es cuando yo tomo la determinación de que necesito trabajar profundamente en esa raíz de amargura, detectar de dónde venía y empezar a trabajar el perdón. Y el perdón es una decisión. El perdón tú lo haces por ti primeramente, ¿sí? Y entonces va a venir el de los demás. Tú no puedes dar de lo que tú no tienes. Si tú no te llenas de perdón hacia ti misma, ¿sí? Perdonarte a ti mismo, porque cuando hemos sido violadas de niños y de adolescentes, muchísimas veces decimos, fue culpa mía, Wow. fue culpa mía. Y hay algo que les voy a decir, y esto va a sonar disruptivo, ¿sí? Pero este año 2025 viene una Carmenza muy disruptiva, déjame Con decirte. todo. Porque es allí donde el Señor quiere trabajar. Ya dejemos de poner curitas, ¿sí? Dejemos de hablar enmascaradamente. Y es que cuando somos niñas, fuimos creadas con una sexualidad dentro de nosotros, ¿sí? Tenemos esa sexualidad también implícita dentro de nosotros. Y cuando somos niñas, nos hablan de que nos tenemos que cuidar, de que nadie toque nuestro cuerpecito, de que eso no está bien, de que está bien, que no está mal. Y resulta que nadie nos dice, nadie nos explica cuando llegamos a una adolescencia que a nosotros nos da una cosquillita, ¿sí? Y en esa cosquillita empezamos a sentir culpas, ¿sí? Y esa es la emoción de la sexualidad porque somos seres sexuales también. Y Mm. entonces, cuando damos como una carta abierta con una medio sonrisa porque no sabemos si está bien o está mal, y entonces la otra persona que es más madura, que es un adulto, que viene y abusa de esa niña, ¿sí? Entonces ahí es donde viene la culpa en nosotros. Pero nadie nos explica que esa cosquillita que yo sentí, esa sensación de que esto como que será rico o no será rico, viene a mí con culpa y entonces no sé colocar un límite adecuado en mi persona, como niña, como jovencita o como adulta. Y esto es muy importante que lo logremos entender. Ahora, yo llegué a comprender eso y fue lo que me hizo que yo me perdonara a mí misma. Pero sí tuviste que llegar completamente adentro de ti para poder como descubrir qué era lo que a lo mejor a ti también te tenías que perdonar. Qué difícil. No, total, 100%, 100%. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? ¿Siempre fuiste religiosa? Cuando llegas aquí a los Estados Unidos, ¿te encuentras con Dios? ¿Cómo fue ese encuentro? Fue hermoso, mira, siempre fui una niña bastante espiritual, recuerdo mucho en el colegio, yo crecí en la religión tradicional y siempre pues en el colegio me encantaba la clase de religión hasta que llegó un momento en sexto grado que di con la directora del colegio que era enojadísima, ella era muy dura. Y entonces yo era muy introspectiva, yo pensaba muchísimo, yo analizaba todo, a todo le daba. Cuestionabas. Sí, y lo integraba y a todo le daba como una lógica, y es que Dios nos creó lógicos. Pero a ella no le gustaba, ella quería que yo pensara o que toda la clase pensara como ella decía, como la religión decía. Ok. No Entonces, cuestiones. no podías cuestionar absolutamente nada. Y nos entregaron como unas fotos. Y en esas fotos nosotros teníamos que decir qué versículo de las palabras que nosotros estábamos mirando se asemejaba a esa foto. Y la foto que me tocó a mí era una persona con una máscara, de esas máscaras como cuando tiran bombas de humo. Esas máscaras que son Ajá. así como ok, había que colocar ahí. Y yo empecé a colocar, mira, desde ese momento de me estaba hablando. Y yo les describí que las máscaras, que eso era una máscara, y que nosotros nos colocábamos máscaras para ocultar lo que nosotros teníamos por dentro, el poder que Dios nos había dado internamente. No, eso fue una gran herejía. Eso fue, casi me echan del colegio.
Imagínate. Wow, Pero sí, mira la capacidad que tenía esa niña de 11 años. pensamiento, sí. Imagínate. O sea, mucho más profundo de lo que podían imaginar en esa niña pequeñita. Exacto. Entonces, desde esa época yo sabía que había algo. Y cuando nosotros, cada uno de nosotros tenemos un llamado y tenemos un propósito, y el Señor tiene una agenda, tiene planes muchísimo mayores que los que nosotros nos llegamos a imaginar. Mano, y sin embargo, así como existe el bien, existe el mal. Y la agenda, el enemigo también tenía una agenda para Carmen. Y ahí es donde vienen una cantidad de cosas a inmiscuirse en mí, más unas creencias limitantes culturales, porque inmediatamente al llamar a mamá a decirle, esta niña está hablando herejías, pues obviamente hay un castigo, se impone un castigo en casa. Entonces eso se castra un poco en ese tiempo. Después de que ya pasa la adolescencia, pierdo a mamá a los 16 años, sigo buscando del Señor, sigo buscando ese cobijo, de ese consuelo de parte del Espíritu Santo, pero ya viene una etapa totalmente diferente, Carmenza, de rabia, de falta de perdón, inclusive de perdón, de falta de perdón con Dios. O sea, de rabia con él, ¿por qué me quitaste a mi mamá? ¿Entiendes? Si yo solamente era una niña, yo también necesitaba, tenía derecho a disfrutar de mi mamá. ¿Quién me va a ayudar a ser una mamá a mí? ¿Quién me va a ayudar a conocerme a mí misma a mis 20 y pico de años? El cuento es que yo continúo mi vida, vengo a los Estados Unidos llena de vacíos, mamá, llena de vacíos. Mi esposo se viene para los Estados Unidos 2 años antes que yo. Yo quedo embarazada de un bebé de 7 meses y una niña de 1 año y medio. Y entonces yo tenía muchos reclamos en esa época. Busco del Señor, vuelvo a la religión tradicional, vuelvo a casa, como dicen, pero Ujú, cuando llego a esa casa sentía vacío, sentía todavía como ese castigo, como que me querían imponer ese Dios de temor, ese Dios ujú. de castigador, y yo decía, tiene que haber algo más. Si yo fui creada en amor, tiene que haber algo más. Y entonces fue cuando empecé a buscar aquí del Señor y empecé a buscarlo y empecé a abrir mi corazón a ese amor. ¿Sí? Y ahí fue cuando encontré a Jesús. Y empecé a conocer a ese Jesús desde la humanidad, ¿sí? A ese Dios hecho hombre desde la humanidad. Porque el ser humano tenemos algo en nosotros que llamamos las neuronas espejo. Las neuronas espejo es pues visualizarme en otras personas. Yo no me puedo visualizar en algo, Carmenza, en algo que yo no veía, que yo creía, que yo sí sentía, pero que yo no veía. Yo no lograba visualizarlo. Y empiezo a conocer a Jesús desde su humanidad, desde esas emociones, a ese Jesús emocional, a ese Jesús trabajador, a ese Jesús hijo, a ese Jesús huérfano, me identifico con su orfandad, a ese Jesús vituperado, me reflejaba con él, a ese Jesús juzgado, a ese Jesús que pagó un precio, y entonces lo recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador, más que una oración dicha, pero lo recibo en lo más profundo de mi corazón y me dispongo a cambiar. Me dispongo a ser transformada. Me dispongo con un hambre, Maura, una cosa de loco. Yo era, pero enamorada completamente. Mas, sin embargo, todavía no había perdonado. Todavía mis heridas seguían allí. Pero como yo era una nueva criatura en Cristo, como las cosas viejas, o sea, las viejas pasadas ya murieron y ahorita yo soy una criatura nueva, yo no creía que yo tenía que trabajar mi pasado. Y en ese no creer que yo no tenía que trabajar mi pasado, caí en la religiosidad, en el legalismo. Ok. ¿Y qué es el legalismo, la religiosidad? Imponerle cargas a los demás que tú no puedes llevar. Y Wow. eso fue lo que aprendí, a ponerle cargas. Y empieza Carmen a darle con la Biblia a todo el mundo. Ya querían, yo te convierto y aquí, ya, 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 ya. Como era lugar, como era lugar. Y entonces, claro, mis hijos unos adolescentes, imagínate, de niños ellos recibieron el evangelio del amor, porque no siempre fue la religiosidad la que obró en mí, pero de niños ellos recibieron ese evangelio del amor y gracias a Dios fuimos injertadas en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo fuimos injertadas y aprendimos valores muy bonitos, o sea, valores que realmente hasta el día de hoy los aplicamos, más sin embargo, Carmenza, la manera de pensar de Carmenza, al no ser sana, al no haber trabajado interiormente, lo convirtió de otra cosa, una fuente de manipulación. Ok, eso sí, bien importante. O Ujú. sea, mira, por eso les decía yo, este 2025 vengo disruptiva.
porque estoy cansada de ver a la gente manipulando allá afuera. Wow. Eso es muy cierto. Mucha Porque gente por ejemplo, yo am, tengo mi fe, de repente no, pero lo que a mí más me asusta es que me he topado con gente manipuladora, con gente sí que está en el otro extremo y que a mí me asusta. O sea, digo, no, esto yo no quiero, si así es la religión, yo no quiero esto. Yo sí veo que tú lo ves diferente. En la mañana estaba viendo un reel donde estabas hablando de la inteligencia emocional de Jesús. exacto. O Es sea, que mira, a veces nos pretenden, la manipulación lo que hace es un juego a nivel mental. ok, ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos sueños, los sueños que vienen de parte de Dios son gestados en el espíritu. Pero como yo no me conozco, como no sé cómo fui formada a imagen y semejanza de Dios, como un ser tripartito, entonces cualquiera viene y me dice esto y yo me la creo, porque yo tengo un sueño y yo voy detrás de ese sueño. Y no sé, pero no sé tú como inmigrante, pero nosotros como inmigrantes venimos persiguiendo un sueño, sí. el sueño americano, Ujú. y que luego terminamos sabiendo que es el desvelo americano, dicen por ahí. Y sí, y sí, totalmente, sí. Tiempo para ponernos a pensar en cómo fuimos formadas y no sé qué, sino que vamos detrás de ese sueño. Pero Ujú. ese sueño, la manipulación, la obra a nivel de la mente, a nivel de nuestra alma, a nivel de nuestras emociones. Cuando yo comprendo cómo yo soy formada a nivel tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y que cada una de esas áreas están correlacionadas la una con la otra. Entonces, si yo trabajo mi espíritu, yo necesito trabajar mi alma. Si yo trabajo mi alma, yo necesito trabajar mi cuerpo. Porque una de las tres áreas, cuando una de las tres áreas no tiene una coherencia, entonces voy a trabajar simplemente bajo mi ego. Y el ego está en el alma. Y el ego manipula. Y al ego le gusta que lo manipulen también. Y empezamos a jugar roles de víctimas o de victimarios. O sea, aquí hay tela para cortar la que tú quieras. Sí. Pero aquí lo importante es que nosotros entendamos, las personas que nos están viendo en este momento, es que cuando yo recibo a Jesús, ¿sí? Sin una manipulación, porque Dios no pretende manipularte, Él lo que quiere es que tú conozcas de su gran amor, de que fuiste creada como esa criatura, de que desde que estabas en el vientre de tu madre, es más, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, Él pensó en ti. O sea, tú no eres un accidente. Y esto podrá sonar muy frase cliché, pero es una realidad. Y cuando tú la entiendes, la aceptas, entonces vas a poder ver a los demás de esa manera. Entonces, cuando tú entiendes que fuiste creada con ese espíritu, recibes a Jesús, tu espíritu es renovado, se conecta al Espíritu Santo de Dios, entonces empieza a trabajar a través del alma para que tu cuerpo sea impactado, para que lo que tú haces, las palabras que tú dices que tienen poder, así suena cliché también, pero tienen poder, transforman, porque de la abundancia de lo que hay en tu corazón, la abundancia de lo que hay en tu mente, entonces empieza a hablar tu boca y empiezas a hablar bendición o maldición. Ujú. Aquí hay un poder grandísimo. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro de mi alma que no se está permitiendo fluir lo que está dentro de mi espíritu? ¿Por qué? Porque mi alma no ha sido trabajada. Y ahí es donde nos volvimos, nos ponemos, nos exponemos a ser manipulados o manipuladores. Y no Totalmente. es cuestión de religión, la religión es necesaria. Escucha, la religión es necesaria y está comprobado científicamente. O sea, no te estoy hablando de cosas vanas, te estoy hablando de, es comprobado tanto a nivel científico como a nivel espiritual, como a nivel psicológico. Ahí están las tres áreas. ¿Cómo nos afecta positivamente o negativamente si caemos en una religiosidad? Cuando Jesús vino, habían miles de religiones, Ujú. miles. ¿Qué hizo Él? Él les vino a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. A través mío van a ir al Padre. No necesitan intermediarios, no lo necesitan. Pero entonces, ¿cómo estoy caminando yo? ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo Jesús reaccionó ante una ira? ¿Cómo Jesús reaccionó ante una alegría? ¿Cómo Jesús reaccionó ante el miedo?
Jesús tuvo miedo, Sí. pero fue inteligentemente emocional para venir a su papá y decirle, si es posible que este trago amargo no pase, mas sin embargo hago tu voluntad y no la mía, porque sé que tu voluntad es mejor que la mía. Y me mandaste aquí con un propósito. ¿Conoces tú tu propósito? Les pregunto a nuestros oyentes. ¿Conocen ustedes su propósito? Para poder pararse en esa brecha y decirle a ese miedo, con miedo, sin miedo, vamos con todo. Entonces tenemos como este bloqueo de que el éxito no se lleva con la religiosidad y que si eres religiosa, como que está mal visto que te vaya bien económicamente. Entonces como que se divide. ¿Cómo puedo hacer yo para quitarme ese bloqueo mental y como tú dices, ser esa mujer que tiene mente, cuerpo y espíritu en coherencia? Alineados en coherencia, correcto. Mira, los topes mentales a nivel económico relacionados con el éxito y relacionados con la espiritualidad, más que una religiosidad, espiritualidad, ¿sí? Que es diferente a la religión. La religión y el éxito y todas estas cosas están correlacionados, más sin embargo, cuando yo comprendo y entiendo que no viene de un legalismo, ¿sí? Entonces ya ahí puedo empezar a quitar esos topes mentales. Ese tope está a nivel de nuestra mente, no está a nivel de nuestro espíritu. En nuestro espíritu, nosotros hemos sido llamadas a ser prósperas, ¿sí? A nivel, en Romanos, no, perdóname, en Tercera de Juan, si no estoy mal, Tercera de Juan 2, habla acerca de, está Juan hablándole a un amigo y le dice, amado, primero lo afirma en quién es él, en identidad. Y le dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado, que así como prospera tu alma, pensamientos, tus emociones, tu libre albedrío, tu voluntad, así como prospera tu alma, prospere todo lo que toques. Que tengas salud, salud a nivel espiritual, salud a nivel financiero, salud a nivel físico, salud a nivel familiar, ¿sí? Entonces, la prosperidad o la salud financiera está muy relacionada con la salud mental, con a nivel espiritual, a nivel mental y a nivel físico. Entonces, identifica qué te decían cuando era niña. O sea, es lo primero que tienes que hacer. Hacer un trabajo de introspección, sentarte y ponerte a pensar, ¿a quién le escuchaba yo esa frase? A mi abuelita, a mi bisabuela, a mi mamá, a mi papá. No, mijita, es que eso es mejor pobres, nos comemos una guapanela y nos tomamos una arepa o nos comemos una tortilla, pero es mejor pobre y honrado, Sí. porque los ricos los veíamos como deshonrados. ¿Sí? Entonces, identifica de dónde venía, o sea, quién te lo decía, dónde lo escuchaste, en qué programa de televisión, en qué radionovela lo escuchaste. Nos repetía mucho la frase de que es más fácil para un rico. Camello. Ajá, entonces como que crecimos con eso. Será como que nos repetían, entonces no, o sea, si te va bien, eres mala persona. No, no puedes. Entonces, uno si quiere tener éxito, como que se apartaba un poquito de la religión. No, no estábamos. Como tú dices, a lo mejor sí fuimos manipulados de chicos y no nos dimos cuenta de que no, el éxito y la prosperidad económica no es algo malo, es algo que Dios quiere para nosotros. Exacto. Sabes que en la palabra de Dios, inclusive, y sobre todo en el Nuevo Testamento, que habla de Jesús, se habla muchísimo de la parte financiera. Jesús estaba parado al lado del alfolí. El alfolí es donde venían a colocar los diezmos, las ofrendas, todo lo que las personas colocaban en donde ellos se congregaban. Y Jesús estaba parado al lado del alfolí. Y vino una mujer, vinían muchas personas y daban muchísimo, otras daban poco, otras daban de lo que les sobraba. Y vino una mujer y entregó todo, todo lo que ella tenía. Y él se dio cuenta. Y él inmediatamente les dijo, esta mujer conoce lo que es dar para recibir. O sea, el Señor conoce nuestro corazón, ¿sí? Ahí es donde la gente se equivoca. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros propósitos. Y Dios no bendice sueños, Él bendice propósitos. Ahora, tenemos propósitos colectivos y propósitos individuales. Yo le llamo propósitos individuales, pero realmente llamados, ¿sí?
El Ujú. propósito colectivo es el propósito para el cual Dios creó a todas las criaturas, créanlo o no lo crean. Y es para amarlo, para alabarle, para bendecirlo y glorificarle a él. Punto y se acabó. Ok, sí, sí, Y de sí. allí parte un propósito individual, que es al que tú estás llamada, ¿sí? Acorde a tus dones, acorde a tus talentos. Y eso es lo que el Señor quiere bendecirte para que tú seas un canal de bendición para otras personas. ¿Cómo encuentro mi propósito? Buena pregunta. Hay muchísimas maneras de encontrarlo y hay cantidad de fórmulas allá afuera y entonces unas personas hablan del el Ikigai y bueno, y otra cantidad de cosas. Pero mira, yo voy a invitar a las personas que están aquí conectadas y que fue la manera como yo encontré mi propósito y es la manera como lo hacemos con mis estudiantes y es a buscar ese propósito en tu espíritu. Ok. Tú tienes un espíritu y ese espíritu es como las emisoras de la época de antes. ¿Te acuerdas cuando en la época de antes estaban los radios que tenían? Sí. Entonces en esa época habían esos radios que había que sintonizarlos perfectamente para que Ajá. la rayita, esas dos rayitas tenían que estar bien ubicadas para que realmente el mensaje se escuchara y Sí, no hubiera una interferencia, sí. porque cuando había interferencia pues no escuchábamos absolutamente nada. Y entonces nuestro espíritu es exactamente como eso. O sea, como esas ondas radiales que necesitan estar conectadas y alineadas perfectamente, sintonizadas con el Espíritu Santo de Dios. Si tú no estás sintonizada con el Espíritu Santo de Dios, tú estás sintonizada a tu espíritu. Tú Sí. determinas a dónde te sintonizas, a qué clase de espíritu te estás sintonizando. ¿Listo? Somos morada del Espíritu Santo. O sea, este estuche que está aquí es morada del Espíritu Santo. ¿Y para qué viene el Espíritu Santo? Para revelarnos toda verdad, para quitar todo velo de nuestros ojos, para abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros podamos tener oídos espirituales, para que caminemos por fe y no por vista, para hablarnos y susurrarnos a nuestra mente. Entonces esos pensamientos susurrantes, esos pensamientos, perdón, recurrentes, dominantes, de creencias de tope limitantes, no nos vengan a allanar con la voz del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuando yo comprendo eso, alineo mi espíritu al Espíritu Santo de Dios, callo las voces de mi mente para darle cabida a la voz del Espíritu Santo. Le hablo a mi ego, calmadito, somos, necesito que vengas y trabajes conmigo, y aquí el que manda es el Espíritu Santo. Empiezo a colocar disciplinas espirituales como el ayuno espiritual consciente, que es diferente a aguantar hambre, totalmente diferente. La gente no logra entender qué es el ayuno espiritual consciente. La oración, la alabanza, la lectura de la palabra, la revelación. Cuando yo logro entender todo eso, el propósito se te va a revelar. Así encontramos el propósito nosotros. Más allá de un ikigai, más allá de contestar una pregunta, que sea revelado a ti y solamente a ti. Platícame, ¿qué es el ayuno espiritual consciente? Bueno, aquí les hablo en el libro que hay en el centro de tu vida, que lo tenemos por aquí, eh, está en Amazon, lo pueden encontrar en Amazon. Hablo un poco más a profundidad del ayuno espiritual consciente. Y es que Jesús, Mateo, nos habla acerca de que cuando oremos y cuando ayunemos, o sea, no es una opción, es un mandato, es una disciplina que utilizamos para que nosotros empecemos a sintonizarnos con el Espíritu Santo de Dios. Estamos en mucho ruido a nivel mental, estamos muy ocupadas, estamos corriendo, estamos en piloto automático, montadas en un destallido de cortisol y de adrenalina diario. O sea, tú te montas, ¿cuál es la calle principal allá en Texas? El A Expressway. 1604. ¡Fum! Y cuando tú te montas ahí, olvídate, o sea, tú vas, tu pensamiento va corriendo, vienen aproximadamente, a ver, yo veo, se me olvidó cuánta cantidad de pensamientos tenemos al día, pero de esa cantidad tan fulminante de pensamientos que tenemos al día, el 94.6% son pensamientos negativos. Wow. Y no Eso lo es demasiado. percibimos, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Y resulta que fuimos creados para pensar positivamente.
O sea, escucha bien esto, fuimos creados. Tú, no, tú y yo y los que nos están escuchando no fueron creados para pensar negativamente. Pero nuestros pensamientos se alimentan de lo que perciben nuestros sentidos. Somos seres sensuales, Mm. de sentidos. Lo que se alimenta mi vista, mi oído, mi tacto, mi boca, mi gusto. Entonces, si mis pensamientos no están arraigados completamente y no están aquietados, yo no puedo realmente incorporar y escuchar la voz de Dios. Entonces, en el ayuno espiritual consciente es hacer las cosas con conciencia, separar un tiempo para Dios. Dices, voy a hacer un ayuno espiritual, espiritual diferente a ayuno intermitente, ¿listo? Totalmente diferente. Te sales de tus actividades, escucha bien. Carmen, entonces, pero tengo que trabajar. Yo les digo a las personas, tú verás, tú decides, o sigues montando un piloto automático, buscando tu propósito por todos lados y comprando cursos a Dios y por haber y haciendo todas las carreras, y llevo 3 carreras, 3 doctorados, 3 diplomados, corriendo como una loca, o tomas un día, para que te metas en los negocios de tu padre y acalles este cortisol y Mm. pongas en calma tu mente. Entonces, separas el tiempo. La manera como yo lo hago es a las 8 de la noche del día anterior, yo me dispongo, ¿sí? Entro en oración, yo me preparo con mis comidas no muy pesadas del día anterior, dejo una sopa preparada, una sopita de pollo de verduras para el día siguiente, hablo con mi familia, escucha bien, es importante que tu familia se involucre, hablo con mi familia, he decidido, tú no le estás pidiendo permiso ni a tu marido ni a tus hijos, ¿sí? He decidido hacer algo por mí. Y quiero meterme con mi Padre Celestial, quiero meter en la ecuación a Jesús en este momento de mi 2025. Y he decidido hacer un ayuno espiritual consciente. Sos responsable, sos esa mujer sabia que edifica la casa, le deja su comida lista a su esposo, aquí está todo en la nevera, pero me voy a meter en mi cuarto y voy a estar aquí solita todo el día. Y de ahí no sales. ¿Y qué haces durante ese tiempo? Buscas de la palabra de Dios, lo buscas en oración, te dispone, te rindes a Él. Le dices, Señor, hoy vengo dispuesta a que tú me hables, hoy vengo dispuesta a que tú me escuches. Haces una lista de perdón. Ujú. Hay 2 listas que yo les pongo a hacer a las estudiantes. Es una lista de perdón, encabezándote a ti mismo, Cierto. ¿sí? Y la segunda lista es una lista de agradecimiento. Haces esas 2 listas y te dispones. Y tú no te alcanzas a imaginar, Maura, no te lo alcanzas a imaginar la bendición tan grande que es. Y a nivel mental, a nivel de tu cerebro, empieza a pasar otras cosas. Con el agradecimiento, la oxitocina, que es la hormona de la felicidad, Ujú. empieza a activarse. Con la alabanza, con la oración, con el sentirse, mira, con hacer esto, el toque, El empiezas abrazo. a dar una cantidad de cosas hermosas y empiezas a desintoxicar tu cerebro. Eso es el ayuno espiritual consciente, que lo trabajamos a profundidad con nuestros alumnos. Eres mentora, haces talleres también para las mujeres. ¿Cuál crees que es el principal obstáculo que nos ponemos las mujeres que empezamos a emprender? Yo diría que lo primero es que no nos la tomamos en serio. Ok. A mí no me gusta, a ver, les dije que venía disruptiva y vamos a hacerlo. Sí, A mí sí, no me venga, gusta, venga. Fíjate, no lo había pensado. Siempre pensé que ibas a decir el miedo, pero tienes mucha razón. es El que, hoy es que quiero, pero si se pone algo difícil, siempre no, ya no quiero. esa es Totalmente. la profundidad, pero la razón real es que no me la tomo en serio. Es que para mí la palabra emprendimiento es como un jueguito. Ensayemos, a ver si cuaja, Ok. ¿sí? A ver si se me da a vender joyitas. Ay, soy buena, me dijeron que era buena haciendo tortas. Ay, pues vendamos tortas, como para hacernos un dinerito extra. Ujú. Entonces, para mí, esa es la parte que más le cuesta a las personas. No se la toman en serio. Y cuando se la toman en serio,
se autosabotean porque no se conocen. Ok. ¿Sí? No se conocen, no conocen su temperamento innato. Tenemos temperamento, tenemos carácter y tenemos personalidad. Son cosas totalmente diferentes y se trabajan desde prospectos diferentes. Entonces, cuando yo no he trabajado mi temperamento, que no me conozco porque el temperamento es innato, nadie te lo heredó, ni tú se lo heredas a nadie, es la huella digital que Dios colocó en ti. Y el temperamento tiene debilidades y tiene fortalezas. Entonces yo tengo unas debilidades y tengo unas fortalezas. Y ese temperamento se puede moldear. Cuando lo moldea, se moldea a través de las creencias, de cómo fuiste formada, del colegio donde fuiste, de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tus experiencias traumáticas y no traumáticas, de tus éxitos, de tus fracasos, de todo eso. Empiezas a formar tu carácter. Y cuando nosotros formamos carácter, empezamos a colocar máscaras. Y esas máscaras son la personalidad. ¿Por qué Carmesa es una en la casa y es otra en la calle? Y eso no está mal, Ujú. pero está mal cuando tu máscara no te cansas de la máscara, porque las máscaras no se sostienen por mucho tiempo. Entonces empezamos a revolcarnos en nuestro carácter. ¿Qué quiere el Señor? El Señor no quiere cambiar tu esencia, porque entonces estaríamos diciendo, Él se equivocó conmigo y Él no se equivoca contigo. Tú eres la obra de sus manos, pero Él lo que quiere es moldear ese temperamento al carácter de Jesucristo. Por eso es tan importante conocer a Jesús desde su humanidad. Ya está haciendo como Sí, clic todo lo que hemos. sí, Entonces, no nos la tomamos en serio, primero. Segundo, no nos conocemos. Cuando yo me conozco, yo sé cómo mi energía baja y cómo mi energía se drena y cómo mi energía vuelve en sí. completamente. ¿Sí? Entonces, para mí ese es el punto importante. Entonces, yo a mis muchachas no les llamo emprendedoras, yo les llamo empresarias. ¿Qué te Wow. suena, qué te suena más grande? ¿No? Somos seres lingüísticos. El sentido que tiene una palabra de la otra cambia completamente tu imagen mental. Lo que proyectas. O sea, es que la proyección, yo pienso que la proyección es interna primero. O sea, ¿cómo te estás hablando? A Cierto. ti, ¿sí? ¿Cuántas veces, yo no sé cuántas veces te pasó a ti, Maura, pero a mí o a las oyentes, yo era una de las que me decía, ay, mucha tonta, ay, pero qué estúpida, ay, no, pero qué idiota. O sea, una Súper dura. Somos súper duras con nosotras mismas. dura. Yo te pregunto, ¿tú le dices hacia tu mejor amiga? O sea, si tú le dices hacia tu mejor amiga, yo no sería tu mejor amiga. Platícame, hablas mucho también de la dieta. Otra de de los bloqueos que tenemos es que es vanidad si me cuido. Tú sí te enfocas en voy a cuidarme bien, voy a comer bien, porque es importante. Mira, no, justamente este fin de semana estaba pensando de todos los versículos fuera de contexto que sacan de la Biblia para justificar una irresponsabilidad, que es el cuidado del cuerpo humano, ¿sí? Ujú. En segunda de Corintios habla acerca de que somos templo y morada del Espíritu Santo. No sé si has escuchado ese versículo antes. Somos templo y morada del Espíritu Santo, más sin embargo dice que es la parte que omiten la mayoría de las personas y es que no somos dueñas de nuestro propio cuerpo. Jesús pagó un precio por tu cuerpo, por ti, por tu cuerpo tripartito. Tu cuerpo físico tiene unas necesidades muy específicas que no son suplidas adecuadamente. Y cuando mi cuerpo físico no está suplido adecuadamente, mi mente, si mi alma, mis emociones se afectan. Y al mi alma, mis emociones, mis pensamientos afectarse, mi espíritu queda como encerradito y Mm, no logra fluir esos ríos de agua viva y ese gozo y esa paz y todo lo que tú eres capaz de hacer y de lo que fuiste dotada de hacer. Entonces yo te pregunto, ¿será importante tomar cuidado de nuestro cuerpo físico? totalmente. 100%, Mm, 100%. Primero por obediencia. O sea, yo siempre le digo a mis hijos, porque yo tengo dos jóvenes, una niña, mi princesa que se acaba de casar, que tiene 27 años, y mi jovencito que tiene 25 años. Y yo les digo a ellos, cuando ustedes eran pequeños, yo los cuidaba, yo los alimentaba, yo era responsable de ustedes. Ahora ustedes son responsables de ustedes mismos. No lo hagan por mí, no lo hagan cuando yo los estoy viendo. Háganlo por
obediencia a Dios. Uno. Dos, háganlo por ustedes. ¿Ustedes quieren ser productivas, mujeres que están aquí oyéndonos o hombres? Pues entonces cuiden de su cuerpo, porque aquí es donde nosotros, esto es un estuche que necesita ser manejado adecuadamente. Si quieres tener sanidad mental, necesitas tomar cuidado de tu cuerpo físico. Completamente impacta la dieta también en tu mente, en tus células, en todo, absolutamente todo. Hasta qué tan concentrada puedes estar si te alimentas mal, ¿no? Exactamente. Y allí les voy a invitar a que somos seres lingüísticos. La palabra dieta ha tenido una connotación muy negativa durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, mi invitación es que cambien esa palabra dieta por estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida que ustedes quieren tener? ¿Un estilo de vida desinflamado? ¿Un estilo de vida sano? ¿Un estilo de vida lleno de energía? Entonces, vamos yo siempre a mis estudiantes siempre les digo, vamos a poner a cambiar esta palabrita por esta palabrita, porque estamos renovando nuestra mente. En Romanos 12:2 habla de que no nos acoplemos a este mundo, o sea, no nos acoplemos a las palabras que hemos escuchado durante tanto tiempo, no nos acoplemos a lo que nos dicen, no nos acoplemos a lo que el mundo está viviendo en este momento, sino que seamos transformadas, ¿sí? De aquí para allá. Metamorfosis es específicamente la palabra que usa en griego la Biblia. Entonces, estamos transformadas por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento, para conocer entonces la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para ti, no que vivas diabética, no que vivas hipertensa, no que vivas con fibromialgia por 14 años. Sí. ¿Tú sabes cuántas veces mis pacientes me decían a mí, ay doctora, ¿usted por qué no cambia su dieta? ¿Usted por qué no deja de comer esto? O come si yo les decía, no, eso no es lo que yo tengo. O sea, ¿cómo se te ocurre que yo voy a dejar de comer arepa? O tortillas, o bandeja paisa. No, jamás. Pero no me hablaban de reemplazar. Sí. ¿Ah? Entonces, en el sistema de alimentación que nosotros trabajamos, es un sistema de alimentación donde reemplazamos, nosotros no quitamos nada. Reemplazamos, yo todavía como arepa, yo todavía como bandeja paisa, pero sé cuándo me lo como, la responsabilidad que tengo, qué efecto está haciendo en mi cuerpo y cómo lo puedo reemplazar o cómo lo puedo eliminar de mi cuerpo. ¿Tomo responsabilidad de mí? Totalmente. ¿Qué consejo le das a las mujeres que nos estás viendo para que este 2025 sea el cambio que están buscando? Yo diría que el consejo número uno, y todo parte de ahí, es entender qué es el balance. ¿Sí? Entender que necesitamos darle la posición que corresponde a Jesús en nuestros corazones. Una vez tú le das la posición que corresponde a Jesús en nuestros corazones, entonces entres en ese balance espiritual, mental y físico para que esa válvula de tu alma sea abierta y los ríos de agua viva puedan surgir, puedan venir y puedan impactar a tus generaciones. No estamos aquí por accidente. No estamos aquí para mí, yo, como ahorita habla el amor propio. ¿Sí? Estamos transgiversando el amor propio de una manera tan egoísta, porque es que amor propio no es pienso en mí, solo yo, y establezco límites. No, el amor propio es poder decir, me lleno, me conecto de mi fuente de amor, que es mi Padre Celestial, ¿sí? De ese amor de fuente infinita, y luego entonces entrego de ese amor. Porque si esos ríos de agua viva se quedan ahí estancados, las aguas se pudren. Y las aguas podridas no te van a llevar a ninguna parte. Si tú quieres avanzar realmente en este 2025, te voy a invitar a buscar un balance espiritual, mental y físico para que camines con propósito. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Pero cuando nosotras muramos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos, absolutamente todo, diga, oye, yo me acuerdo de una señora que vivía en mi barrio, que se llamaba Maura, que tenía unos podcasts y todo lo que ella hablaba me impactó y mi vida cambió. Totalmente. Ese sería mi consejo. ¿Das talleres, mentorías? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Vas a hacer algo iniciando el 2025? Platícanos. Claro que sí, preciosa. Si me pueden encontrar en Instagram, en
Facebook, en YouTube, en nuestros podcasts, en Spotify, tenemos podcasts que salen los miércoles, pero específicamente este 15 de enero iniciamos con nuestro programa de mentoría de 15 semanas, donde trabajamos con un equipo de profesionales todo lo que es la parte espiritual, mental y física. Identificamos esas creencias limitantes, sanamos heridas de infancia, reconocemos nuestro temperamento, trabajamos nuestra parte, las disciplinas a nivel espiritual, todo lo hacemos basado en la palabra de Dios, sin religiosidad, todas las religiones son invitadas, mas sin embargo sí nuestro centro es la palabra de Dios. Y trabajamos todo lo que es la alimentación consciente. La alimentación consciente no es dieta, la alimentación consciente es elevar nuestro nivel de conciencia para saber cómo yo ubico un plato, cuál es la proteína, cuál es esto, qué es lo que me puedo comer, a qué hora me lo puedo comer, cómo es mi metabolismo, cómo están mis hormonas, todas estas cosas y cómo esto afecta a mi cuerpo. Y además de eso terminamos con todo lo que es la parte del propósito para que todos ustedes puedan emprender desde ese propósito individual. Comenzamos el 15 de enero y pues me pueden contactar a través de mis redes sociales o en mi número de teléfono directamente por WhatsApp para darles más información. Encantadísima de tenerte. Mil gracias pues que sigan las bendiciones, Carmenza. No, a ti, princesa. Gracias por invitarme, gracias por abrir tu corazón. A todas las personas que nos están viendo en este momento, gracias por abrir sus puertas, sus oídos, sus corazones, a verdades que cambian nuestras vidas y gracias por ser parte de este podcast. Felicito a Maura por ese trabajo tan hermoso que está haciendo. Sé que este 2025 viene con muchísimas bendiciones y que a cada uno de ustedes los sobreabunde y la paz de Dios sea con ustedes. Esto fue Ruido Rosa. Sigamos haciendo ruido. Nos vemos. Gracias.